Hola, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su podcast Hablemos de la Familia. Mi nombre es Viriato Sánchez y me acompaña mi amada esposa, Amanda. Amén, gracias, mi amor. Sí, hoy tenemos un tema muy interesante de cómo manejar el enojo. Sí, Eso demuestra que las personas se enojan, ¿verdad? claro, y hemos estado trabajando en estos últimos podcasts, caminando de cada emisión en emisión, tratando de edificar sobre temas del día a día que tienen un impacto en el desenvolvimiento de la relación matrimonial dentro del hogar. Y uno de los elementos que más podemos ver dentro de la relación del hogar son estos tiempos donde las Sí, personas entran a través de un conflicto y lógicamente se desarrollan una serie de emociones, Amanda. Y estas emociones, como el enojo, es una de esas emociones que dependiendo cómo las gestionemos, podemos tener o un gran problema e incrementar nuestra situación o sencillamente utilizarla de forma tal que nosotros podamos crecer y madurar. Pablo decía que enojarse no era ni malo ni bueno, ¿verdad? Que sí nos vamos a enojar. Sí, de hecho, hay que entender que el enojo es una emoción. Sí, Es una emoción momentánea, intensa, y como cualquier otra emoción. El problema no es la emoción per se, sino qué hacemos. cómo la manejamos, ¿verdad? Y por eso tenemos una cita bíblica que nos ayuda a hablar sobre la emoción. Y en eso lo podemos ver en Efesios capítulo 4, como dice muy bien Pablo, el versículo 26-27, que dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y ahí, airaos es enojarse, pero no pequéis. Es qué hacemos en ese momento de una emoción intensa Exacto. No versus dañar, ¿verdad? Cuando estamos, no ofender. afectar a los demás y sobre todo entrar en ese proceso. Porque cuando la gente se enoja, normalmente eso escala. Y es algo que puede, con mucha frecuencia, termina en siendo una herida. Porque ofendemos muchas veces de manera inconsciente y de forma tal que tropezamos y atropellamos a nuestra pareja, a aquellos que conviven con nosotros dentro del ámbito de la familia y fuera del ámbito de la familia. Sí. Y viendo que dice que no se ponga el El sol sol, sobre vuestro enojo, sí. uno entiende, ¿verdad? Que antes de acostarse hay que arreglar el problema. Sí, ¿Cómo sería eso? la verdad es que antes de poderse a ventilar el problema, cuando quiere decir aquí que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, es que no le demos demasiado tiempo y que sencillamente permitamos que bajamos la emoción, pasamos el tiempo de airearse y entonces ya consideramos que se resolvió el problema o la situación. Y tenemos que entender que la reacción emocional de airearse tiene que ver con una situación, porque tú no te enojas sencillamente por cualquier cosa. Hubo un estímulo que te llevó a ti a enojarte. Por lo tanto, eso debe ser abordado en la mayor brevedad posible, pero vamos a hablar hoy un poquito de qué condiciones deben darse antes de poder nosotros ventilar el tema de lo que nos trajo el enojo para que no en el proceso de conversar, que estando aireado nos puede llevar a nosotros a ofender a A nuestras pecar, esposas ¿verdad? o a nuestros cónyuges. Que Correcto. sería pecar, exacto. ¿Qué Que es dice el pecado. 27? El 27, pues no deis lugar al diablo y bienaventurados los pacificadores. También yo quisiera compartir, ni deis lugar al diablo. El tema es que cuando nosotros nos exacerbamos a través de la emoción, pues lógicamente es, cuando dice lugar al diablo, es puedes pecar. Exacto. Estás creando las condiciones para que en este momento, a través de tu boca, tú puedas cometer un pecado. Y si nos vamos desde el 26 que decía que no se acueste el sol con tu enojo, ni deis lugar al diablo. Es decir, cuando tú le das larga también a la situación, ¿verdad? Se va empeorando porque Porque no tú te vamos a la puedes causa raíz, enfriar, exacto. Tú no te vamos, enfrías, lo dejas. no vas a la causa subyacente para que cuando se genere otra vez esta nueva situación, de nuevo surja esta situación, pues Exacto. no genere un enojo. Porque al final nosotros tenemos que aprender a controlar nuestras emociones. Y eso es lo que se llama inteligencia emocional. Y es Y a lo que, manejar los conflictos, ¿verdad? sí, y de hecho es un fruto del espíritu, el dominio propio. El Amén. dominio propio quiere decir, bueno, tú no puedes sencillamente dejar que las emociones fluyan de una manera tal que tú puedas ofender o que puedas crear una herida en el prójimo, porque eso no es amar al prójimo. Amén.
Entonces, pero no solamente eso, Amanda, si nos vamos a Mateo capítulo 5, versículo 9, hay un mandato en la Biblia que dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Quiere decir que nosotros debemos ser pacificadores. Es normal tener una emoción, pero es muy probable que nosotros nos enfrentemos a estar aireados en un momento determinado con una emoción ante un estímulo que no es probablemente agradable y por eso nos aireamos. Pero también tenemos que tener mucho cuidado porque la palabra nos manda a decir a que nosotros seamos, como hijos de Dios, debemos ser pacificadores. Quiere decir, debemos buscar la forma para salir de ese conflicto y bajar la tensión y tratar de no caer en que el diablo pueda entrar a través de esta emoción intensa y podamos nosotros afectar al Jesús prójimo. se aireó en un momento dado, no pecó, pero No. se aireó. Pero es interesante que Jesús se hirió no porque le hicieron nada a él, porque fíjate que cuando a él Que fue a su padre, lo ¿verdad? azotaron y lo maltrataron cumpliendo la voluntad del Padre, él no se hirió. Él se hirió cuando realmente estaba indignado por la forma en cómo estaban tratando los asuntos de su Padre, el templo de su Padre, que es nuestro Dios, que es nuestro Exacto. Padre también celestial. Entonces eso es interesante ver que no fue por algo, porque Jesús tenía dominio propio. Sí, Es decir, no podemos cuidarnos, tenemos que cuidarnos en ese sentido de poder decir, bueno, Jesús se hirió, sí, se molestó y tuvo que limpiar la casa. Es parte de la emoción, es la forma como tú generas en un momento, como lo hizo Jesús, aplicó la autoridad. Y entonces, lógicamente, tuvo que sacar las mesas y sacó, como decía, es una cueva de ladrones porque estaban haciendo un mercado sobre eso. exacto. Pero es interesante entender que bienaventurados, como dice Mateo 5:9, los pacificadores, estamos llamados no a crear conflictos, no a crear pleitos y contiendas, porque los pleitos y contiendas, Amanda, son fruto de la carne, y lo dicen Gálatas capítulo 5. Entonces, es importante entender eso, que nosotros estamos llamados a ser A ser pacificadores. pacificadores, Vamos a claro. entender que podemos airearnos, sí, pero lo que tenemos que cuidar es que a través del proceso de airearnos no atentemos contra la otra persona infligiéndole una herida o un enojo. Si en una pareja que se da mucho, ¿verdad? Los enojos, Ujú. que si la otra persona, en un momento dado que alguno de ellos se ponga airoso, el otro debe ser el pacificador en ese momento. Sí, porque Y no, como decimos en el buen dominicano, echarle leña al fuego. sí, la diferencia entre el enojo y la agresión, tenemos que tener mucho cuidado de ver la diferencia entre estar enojado en un momento determinado y Claro. agredir a otra Y persona. agredir si es pecado. Sí, porque ya estamos infligiendo sobre la otra persona un accionar que va a ser una herida sobre esa persona. Un daño, Entonces, ahí tenemos que cuidarnos en ese sentido. Y ahora entramos un poquito, ya hemos hablado del enojo, hemos hablado la importancia de no pecar, de manejarlo adecuadamente. Ahora hablemos de lo que tú decías, la importancia de ser oportuno en tratar el tema del enojo, no dejar que el sol se ponga, como dice en Efesios 4:26, que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso? Eso no quiere decir solamente que, mira, yo me acabo de enojar e inmediatamente voy a actuar en ese momento. Si No, son las 6:30 y se está poniendo el sol, ya hay que resolverlo rápido. sí, No, no es eso lo que pero quiero decir. debemos primero bajar la emoción. Es decir, aireado no es fácil conversar. Entonces nosotros tenemos que refrescarnos un poco, bajar esa tonalidad. ¿Y cómo lo hacemos? Nosotros Incluso vamos uno a de ver. noche está hasta cansado, ¿verdad? Y la A forma veces, sí, de resolver. a veces puede ser agotado y entonces hay gente que decía, no, bueno, no nos vamos a acostar hasta que esto no se resuelva, ¿verdad, Amanda? Pero, Ah, pero, te pero, estás acordando de aquella vez, sí, ¿verdad? sí, 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 que nos pasó, que nos pero pasó. también tenemos que entender que a veces al otro día dormir sobre la situación nos hace racionalizar la situación, dejar las emociones De un poco reflexionar, y exacto. entrar en un proceso de racionalización, porque nosotros dejamos de estar enojados en la medida en que vamos racionalizando este proceso. Mientras sean emociones, las emociones son esas, son la respuesta a un estímulo. Pero si nosotros racionalizamos y empezamos a decir, ¿será verdad que yo tengo razón? Y hay una serie de Exacto. preguntas que podemos hacer, Amanda. Muchas veces reconocemos en ese pensar
que nosotros cometimos error. Claro y que fuimos sí. parte importante, a lo mejor principal, de haber generado ese conflicto. O que fue nuestra reacción fue desproporcionada también. También. Puede pasar. Sí. Entonces, pero ¿cuándo puede ser que nuestra reacción sea desproporcionada, Amanda? Cuando realmente hay una causa subyacente que no la estamos viendo en la situación. Quiere decir, esta fue el pico del iceberg que se puede ver y que nos está trayendo a esta situación. Pero realmente esto no es porque tú hiciste esto ahora, sino porque hay una serie de acciones exacto, que vienen haciendo un dolor en mi corazón y que cuando ya tú me dijiste esta última fue la gota que derramó el vaso y uno explota, y nos llevó. exacto. Y si no reconocemos eso, si no reconocemos esa situación y vamos hacia las causas originales y sanamos esas causas originales, el enojo va a ser reincidente. Así es. Y por eso nosotros dimos un tema del manejo de conflictos. Claro. Y es parte de eso. Claro. Y yo me quedo pensando también, a veces uno, por ese diálogo interior que uno tiene, que uno va pensando, ¿verdad? Wow. Uno va escalando solo una situación, que cuando ya viene a darse una cosita, como dices tú, pequeña, nosotros la hemos puesto en nuestra mente previamente grande. Amanda, hablemos del diálogo interior para que los que comparten con nosotros este podcast puedan entender cosas interesantes. De acuerdo, Mire, sí. Las personas promedio pueden decir de 150 a 200 palabras por minuto. ¿Ok? Decirla de boca, hablarla. Hablar de 150 a 200 palabras por minuto. Pero pensando... Internamente podemos tener aproximadamente 1.300 palabras por minuto. Wow. En el diálogo interior. Esos pensamientos que pasan, que es un diálogo interno, donde ante un estímulo externo, Amanda, yo empiezo a cuestionar y a elaborar toda una, ¿cómo diríamos? Un panorama. Sí, todo un panorama explicativo de este estímulo. Es decir, si en un momento determinado te digo yo algo a ti y estoy llegando a la casa, y hay un ejemplo muy interesante que lo leí en un libro, y decía el esposo que llegaba del trabajo y que entonces había llegado al trabajo y veía que su esposa tenía 2 hijos, pero cuando llegó encontró los juguetes en el suelo. Así, las losas en la cocina. Un montón de losas en la cocina, y la esposa afanada. Y entonces cuando él llega le dice, ¿sabes? Se ve que el día que has tenido un día, se ve que ha tenido un día muy, muy duro. Y entonces ella, escuchando eso, lo que pensó fue, qué bárbaro. Sí, como que le estaba reclamando el reguero. Tú lo que me estás diciendo es como que yo no he hecho nada hoy. Y ha sido irónico. Y tú me dices porque encuentras unos juguetes, porque encuentras unas losas sin... Pero ella no se lo dijo, ella empezó a pensarlo. Y todo eso empezó a pensar y empezó a ponerse molesta. Qué inconsciente es y todo esto. Para después, más adelante, darse cuenta que el esposo baja y le dice, ¿sabes qué? Yo también, ¿qué le parecen si nos vamos todos a cenar? Vamos a comer pizza y vámonos todos. Y en ese momento tuvieron una reunión, una hermosa velada, el esposo, la esposa con los hijos en una pizzería, y en ese momento el esposo le revela que él también había tenido un día difícil en el trabajo. Exacto, sí. Ese es típico caso de cómo nosotros manejamos el diálogo interior. Ante un estímulo externo, en este caso la expresión que dijo el esposo, automáticamente empezó a articular una serie de pensamientos y a crear un relato hacia lo interno, con todas las justificaciones que él podía entender, dándolo como bueno y válido. Y esto impedía de alguna manera que pudiera interpretar correctamente lo que el esposo le había dicho. Entonces, el diálogo interior, tenemos que entender varias cosas. Primero, que tenemos un diálogo interior. Sí, todo el mundo lo tiene. Todo el mundo está pensando muchas cosas, reales, no reales, haciendo conjeturas, ¿verdad? Y que ese diálogo interior se responde ¿a qué? A un estímulo. Sí. Y que ese estímulo genera una emoción. Y que esa emoción nos lleva entonces a una conducta. Si entendemos esos 4 elementos en ese orden, vamos a poder interpretar claramente
que el diálogo interior nos puede llevar a nosotros a actuar de una manera desproporcionada en función de lo que nosotros entendimos y no de nuestra realidad. Y negativamente. Es decir, en una palabra lo que tenemos que controlar nuestro diálogo interior. Entonces, para poder controlar tratar de que siempre sea positivo y que después si resultó que era negativo, bueno, los resultados dieron así, pero y no solamente uno debe eso, controlarlo. podíamos hacernos una serie de preguntas, Amanda. Es decir, ¿a qué nos referimos? Alguna pregunta es, ¿qué sucesos en el pasado, qué cosas hubieran pasado en el pasado que realmente me hacen a mí reaccionar de esta manera? Sí. ¿Tiene validez lo que estoy pensando? Tengo evidencia de que lo que dijo, en este caso el esposo, es una realidad. Él me quiso decir eso o pudo haber dicho otra cosa. Entonces en ese momento utilizamos... Si él acostumbra a criticar, la verdad, por los quehaceres de la casa, pues es normal que ella pensara que eso fue una vez más. Pero entonces debemos utilizar lo que se utiliza en la comunicación efectiva, la retroalimentación o el feedback. Tú me estás diciendo esto porque tú piensas que yo no hice algo en el día de hoy porque yo realmente no me ocupé lo suficiente. A lo mejor si hubiera habido una retroalimentación en ese momento, pudiera tener una respuesta. Exacto. Y el estímulo deja de aparecer porque ya a lo mejor en ese momento el esposo le hubiera dicho, ¿sabes qué? He tenido un día también difícil, por eso te lo dije. Y murió Exacto. Ahí. Sí. No y ella hacerle la pregunta en un tono pacificador, ¿verdad? Porque claro. Hay personas que lo que dicen, entonces tú lo que me quieres decir es que yo no trabajé, que yo no hice nada hoy, de ahí se armó. Sí, y otro elemento importante, Amanda, yo creo que debemos sacar aquí a relucir la importancia también de lo que decimos, la lengua. Uy, ese organito, ¿verdad? Como dice Pablo. Yo diría que si vemos Proverbios capítulo 15, versículo 1, si lo podemos ver en pantalla, dice, primero, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Sí. Quiere decir, la palabra áspera lo que hace es que incrementa el enojo. Entonces tenemos que aprender qué decimos, porque después que nosotros emitimos una palabra no podemos recogerla. Y las palabras generan emociones en el prójimo. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos de las palabras que nosotros utilizamos y sobre todo someterla a una racionalidad. ¿Qué quiere decir? No digamos todo lo que pensamos. Procesemos previamente lo que pensamos. Pensarlo bien, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no arrepentirnos. Porque hay cosas que salen a veces sin pensar y afectan de una manera impresionante y a veces una herida tan profunda que necesita mucho trabajo posterior y hasta puede perder la confianza. Y pensarlo, tú lo puedes pensar en segundos. Puedes controlarte en segundos. Claro. Pero recoger lo que ya dijiste. Bueno, vamos a ver qué dice Santiago. Se va para toda una vida. ¿Qué dice Santiago 3.5? Ahí a ver qué nos dice Santiago 3.5. Capítulo 3, versículo 5. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Quiere decir, la lengua puede desencadenar cosas impresionantes en la relación de dos personas. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado de lo que nosotros hablamos. Y finalmente, antes de cerrar, Amanda, vamos a comentar que también muchas veces a través de la interacción, en el manejo de la ira, pues muchas veces creemos que tenemos el derecho de vengarnos de lo que nos hicieron. No. Es decir, no se puede, ¿verdad? No hay ningún derecho a la venganza. Claro que no. Todo lo contrario. Creemos que tenemos un derecho. Porque tú me hiciste eso, yo te voy a hacer tal cosa. Yo lo hice porque tú me hiciste tal cosa anteriormente. Estamos diciendo que no. Es muy racional entenderlo, Amanda. Pero se hace. Pero es muy fácil hacerlo. Es decir, yo lo hice porque tú lo hiciste primero. Eso es derecho de venganza. Ese orgullo, ¿verdad? Eso es venganza lo que estamos hablando. Sí, entonces, sí. No debemos pensar en la venganza. Porque la venganza no es a lo que nos llama el Señor. Y además la venganza lo que hace es que deteriora más la relación y profundiza el conflicto a un nivel que muchas veces lo llevamos a niveles muy delicados para poderse reparar y sanar los corazones. Así que en un resumito de 2 segundos para contestar la pregunta de cómo manejar el enojo, sería, ¿verdad? Controlar la lengua, pensar antes de hablar, no vengarse. Tener el controlar nuestro diálogo Exacto, interno. Ser pacificador. Y sobre todo racionalizar mucho la conversación. Y después, conversar.
Amén. desarrollar con tu cónyuge y hasta hay algunos mecanismos que se pueden utilizar, Amanda, para cuando estamos incómodos, alguna señal de que pueda decir, mira, cuando yo vaya a decir algo que te vaya a molestar o tú sientes que me estoy irritando demasiado, dame una señal y esa señal va a indicar Exacto. Eso deben que me estoy ponerse de saliendo. acuerdo Entonces, previamente. nunca en el medio de No, de porque la se enojan relación. más. Así Muy que bien. hemos terminado con este tema de hoy. Tiene mucho tela por donde cortar todavía, Sí, sí. pero entendemos que es algo del día a día y es algo que queríamos compartir con ustedes porque tiene una implicancia en nuestra relación y en la relación familiar. Y el enojo y la ira no son elementos que queremos verlos en el día a día del seno familiar, sino que porque eso se roba la armonía. Así es, claro. Así que Se daña la familia entera. sí, vamos a terminar con una oración para aquellos que Amén. tienen en este momento un corazón herido y que están pasando por procesos donde todavía su corazón no ha entrado en En una paz. sanar. Así que Padre amado, te damos gracias por este tiempo, Señor, y te pedimos por aquellas personas que están conectadas a través de estos medios y que en algún momento están viendo este podcast, Señor. Tú que conoces la situación de sus corazones, Señor, si hay en ellos situación de dolor, de enojo, de ira, Padre, seas tú haciéndole reconocer este estado del Amén. Que corazón, así sea. Señor, y tú pasándole un ungüento y un refrigerio sobre sus corazones para sanarlos, Señor, y que puedan caminar en pos de pedir perdón, Señor, y de sanar su corazón y sanar los corazones que a través del enojo y la ira han podido infligir en otros, Señor. Que haya paz En y nombre de y que Jesús. puedan aprender a controlarse, Señor, a controlar su lengua, a controlar su diálogo interior y a tener pensamientos de bien encadenados a los pensamientos en torno a Cristo. Te lo Amén. pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias. Si este podcast te gustó, por favor, inscríbete o dale a la campanita para que la próxima emisión del podcast, de este podcast, Hablemos de la Familia, tú puedas recibir un mensaje y puedas conectarte. Gracias y bendiciones. Hasta la próxima. Amén.